Comenzar a grabar la clase. Bien, entonces damos por finalizado el módulo 4, ya que tiene que ver con lo que es legislación laboral, y vamos a comenzar con el siguiente módulo, que es el módulo 5, ¿ya? El módulo 5 lo vamos a ver entre la clase de hoy día y la clase de mañana, y va a versar sobre lo que es el fuero laboral, el fuero maternal y elementos que componen lo que es el acoso laboral y el acoso sexual. En un principio, lo primero que me interesa que se entienda es qué es el fuero, qué nos referimos cuando hablamos de fuero. El fuero es una especie de protección que tenemos o que tienen ciertas personas en la cual durante ese periodo de tiempo no pueden ser afectadas por ciertos hechos. Vamos a hacerlo de manera bien concreta. Ustedes han escuchado hablar de el fuero que tienen los senadores, del fuero que tienen el presidente de la República, los ministros, etc. ¿Qué significa ese fuero? Ese fuero significa que ellos, para poder denunciarlos, para yo poder perseguirlos penalmente, lo primero que tengo que hacer es quitarles este manto de protección. Hay que desaforarlos. No sé si ustedes lo recuerdan, pero para poder, después de que termine la dictadura militar en Chile, se intenta en distintas ocasiones juzgar, en este caso a Augusto Pinochet. Y cuando se trataba de juzgar a Pinochet, lo primero que había que hacer era quitarle el fuero, porque él pasó a ser senador. Antes, los presidentes pasaban a ser senadores vitalicios, y como senador tenía fuero. Entonces, para él poder ser juzgado, había que quitarle el fuero. Recién ahí la ley lo podía tocar. Tenía esta especie de manto de protección. Antiguamente lo mismo pasaba con los jueces. Como los jueces, los magistrados son los encargados de impartir y tomar las decisiones con respecto a la ley en Chile, y tienen mucho poder en ese sentido. Antiguamente los jueces tenían un fuero que era precisamente yo no puedo demandar a un juez, por ejemplo, porque tiene fuero. Entonces, si a ti te chocaba, ibas manejando y te chocaba un juez, tenías que tener muy mala suerte, pero no había nada que hacer porque no podías denunciar al juez porque te chocó. Tenía una especie de protección absoluta. Eso igual cambió la normativa. Entonces, cuando yo tengo un fuero, a mí no me pueden afectar ciertos hechos, dependiendo del tipo de fuero. Entonces vamos a hablar ahora de lo que es el fuero maternal. El fuero maternal. ¿Qué implica este fuero maternal? Lo primero que nos dice, en este caso, es que las trabajadoras, ¿ya? Que tienen fuero, trabajadoras mujeres que tienen fuero, son las personas o las mujeres que se encuentren embarazadas, ¿ya? En el momento que quedan embarazadas, comienza a regir este fuero, y rige hasta un año después de expirado el descanso maternal. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que yo cuando estoy con fuero no me pueden despedir, no me pueden finiquitar. Súper importante, porque estoy con esta especie de manto de protección que genera que a mí efectivamente no puedan desvincularme de la organización, ¿ya? Entonces, las mujeres en este caso, que, como digo, se encuentren desde que inicia su embarazo, desde que inicia, hasta un año después de expirado el descanso maternal, van a gozar del fuero maternal, ¿ya? Eso está excluido, en este caso, el permiso postnatal parental. Por lo tanto,
es una vez que se termina el postnatal, estamos hablando de un año en que a mí no me pueden despedir de la empresa. ¿Por qué hace esto el legislador? Eh, Muchas personas, muchas mujeres, y se entiende completamente, después de que se termina el postnatal, que el bebé sigue siendo bastante pequeño, comienzan a arrojar distintas licencias médicas. Entonces, muchos empleadores, que es lo que hacían, apenas se terminaba una licencia, volvía la persona y la despedían. Por eso se lanza esta especie de protección hacia la maternidad, básicamente. Francisca. Bueno, yo a usted le he comentado que tengo un amigo que es gerente de tienda y él me ha comentado sobre el tema del fuero maternal, porque varias veces le decía, ya, pues contrátame, que ando en busca de pega. Y él me decía, no, porque estoy con fuero maternal. Pero yo le decía, no, pasáis piola. No, me decía, porque, o sea, claro, me decía, yo puedo pasar piola, pero si a mí me fiscalizan y si se dan cuenta que tengo una mamita o una trabajadora con fuero maternal y no le estoy dando su beneficio, la multa es para mí, no es para ti. Y le dije, si yo oculto información, la multa es para ti porque estás ocultando información. Y también me había comentado de que el fuero maternal duraba 1 año y 80 días. 84 días. 84 días. Entonces, siempre me decía que contratar mujeres con fuero maternal, o sea, si estaban cesantes y aunque, por ejemplo, el hijo ya se lo cuidaba a otra persona, la guagüita, que para la empresa es un cacho, las mujeres con fuero maternal, por el tema de los beneficios, porque aunque las contraten, tiene que sí o sí darle los beneficios, porque está con fuero maternal, y que los beneficios van sí o sí, aunque sean recién contratadas. ¿Eso es Efectivamente. O sea, verdad? vamos a suponer que te hago un contrato a plazo indefinido, un contrato a plazo fijo por un mes, ¿ya? Ya, Y tú estás embarazada. Bueno, vamos a analizarlas después, vamos a analizarlas. Pero te hago un contrato y tú estás embarazada y yo te quiero despedir por X motivo, ¿ya? Porque no no me puede. gustó cómo trabajaste, porque no puedo hacerlo, tienes fuero. Entonces, efectivamente, limita al empleador. A ver, es un tanto delicada esta materia, eh, en razón de que efectivamente hay muchos empleadores que prefieren no contratar mujeres Por porque lo las mujeres mismo. tienen hijos. Ahora, hoy en día existe el postnatal parental, que ahí lo vamos a conversar un poco, donde el hombre también puede tomarse ciertos días para el cuidado del bebé, o se puede incluso repartir media jornada, lo vamos a conversar ahí, cómo se hace exactamente. Sin embargo, lo que plantea su amigo es correcto, correcto. Las empresas evitan hacerlo porque están obligadas a respetar toda la normativa que protege, en este caso, eh, protege el embarazo. El legislador lo que intenta acá es que las personas sí quieran tener hijos. Eso es súper importante, porque si coartamos que la posibilidad de que las mujeres puedan trabajar y tener hijos, o lo limitamos, lo que va a pasar es que por necesidad la gente va a dejar de tener hijos, lo va a posponer, que es lo que le Claro, pasa un poco a los europeos. Y eso a la larga genera una crisis, donde tengo que importar mano de obra, donde en la economía o en el funcionamiento del sistema necesito que haya población. Y parte del deber del Estado es incentivar precisamente la maternidad, ¿ya? Así que es correcto lo que me plantea. Lo vamos a profundizar inmediatamente. Angélica, estás con audio. ¿A qué te refieres con que se hereda? Me refiero que si una empresa contrata a una persona con el fuero maternal, siempre tiene que hacerse cargo de seguir con el fuero. ¿A eso voy? Sí, sí. El fuero eh, es propio de la maternidad, ¿ya? Es un Ya, derecho, una capa que tú adquieres eh, desde hasta un año que termina el postnatal, ¿ya?
Ya. Por lo tanto, efectivamente, como tú vienes con este fuero, que es lo que nos comentaba Francisca, yo llego a la empresa y como tengo que me van a preguntar, yo por lo menos o tengo que informarlo, voy a decir, sí, pero tengo un postnatal, o estoy con fuero todavía, la empresa está obligada a no poder desvincularme si es que me contrata, ¿ya? A no poder terminar ese contrato eh, si es que en este caso me contrata con fuero, ¿ya? El fuero dura un año desde que termina el postnatal. Por eso es que Francisca nos daba la cifra, que se las voy a mencionar al tiro, es que básicamente ustedes como mamás están protegidas hasta que el hijo cumpla un año y 84 días de edad. Un año y 80 días, como decía Francisca. Hasta ese periodo no las pueden desvincular de la empresa. Entonces, claro, Ya. efectivamente es costoso y puede ser engorroso, como plantea Francisca, para la empresa. En este caso, eso es la regla general, ¿ya? Hay algunas licencias, por ejemplo, que se dan como suplemento del postnatal. Ahí vamos a conversar en qué casos se da. Y en términos general debiese durar un año y 84 días la protección, esta protección que le estamos llamando el fuero maternal, ¿ya? Hasta ahí, el empleador entonces dijimos que no puede poner término a el contrato de trabajo, ¿ya? Sin embargo, este puede llegar a poner término. O sea, yo en realidad sí puedo desvincular a una persona eh, que esté con fuero, pero para eso tengo que desaforarla. ¿Y cómo hago eso? Tiene que autorizarme, la desvinculación, el despido tiene que autorizarlo un tribunal laboral competente, generalmente es de la misma comuna de donde se firma el contrato. O sea, no puedo yo despedirla, tengo que mandar todos los documentos a la inspección del trabajo, la inspección tiene que pasar a un tribunal laboral, el tribunal laboral tiene que decir, sí, puede despedirla. Por lo tanto, efectivamente, como plantea Francisca, es algo un tanto engorroso, ¿ya? Claro, Isaura nos dice que podríamos desaforar a los diputados y senadores. Bueno, efectivamente eso se hace cuando estos cometen algún delito. No sé si ustedes recuerdan, a un, creo que era diputado, que lo pillaron manejando en estado de ebriedad. ¿Y qué es lo que sucede en ese caso? Pasa a la comisión de ética, de la Cámara, creo que es del Senado, la comisión de ética, lo desafueran y con eso ya la justicia puede procesarlo, ¿ya? Pero primero hay que quitar el fuero. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se hace esto? Tiene que ver, imagínense ustedes que a mí me cae mal el ministro, me cae mal el ministro. Entonces yo lo denuncio todos los días, hago una denuncia distinta, cada uno de nosotros le va a hacer una denuncia van a ser denuncias simples, una denuncia por injurias y calumnias, pero es una denuncia igual. Por lo tanto, a él el tribunal lo va a citar y lo va a llamar. Y como somos muchos, todos los días lo van a llamar. Entonces, y lo hacemos solamente para molestar. Solamente porque nos cae mal. Entonces, para evitar ese tipo de conflictos de que todo el mundo quiera denunciar a estas personas que son públicas, a estas personas que tienen que tomar decisiones, etcétera, para que alguien los pueda procesar, primero tiene que pasar por un filtro. Y ese filtro es el desafuero. Es la razón de ser porque les damos este manto de protección. Y este manto de protección, más que el individuo, siempre se asocia a un cargo. Mientras soy senador, tengo el fuero. Mientras soy presidente de la República, tengo un fuero. No es Sebastián Piñera el que tiene el fuero, es el presidente de la República, quien quiera que sea, para que pueda desempeñar el cargo de manera eficiente y óptima. Piroska nos dice, ¿qué pasa con un plazo fijo por reemplazo y se embaraza? Ya, vamos a dejar la consulta de Piroska para seguir avanzando porque vamos a tomar esa materia. ¿Ya? Vamos a revisarlo.
Entonces, estamos diciendo que el fuero maternal, a mí, en este caso, puedo desvincular, aunque esté protegida con este manto, pero como empleador necesito la autorización de un tribunal laboral, ¿ya? En este caso, voy a tener ciertas causales que a mí me permiten generar este desafuero. La primera, en este caso, para que el tribunal conceda, es que la causal invocada es el vencimiento del plazo de la duración del contrato. Por ejemplo, plazo fijo. Que es la pregunta que tenía Pirosca. O sea, se termina el contrato y yo no puedo llegar y finiquitarla, aunque se haya terminado el contrato, sino que tengo que invocar la causal, ir a un tribunal laboral, el tribunal laboral lo tiene que decretar, ¿ya? Vencimiento del plazo. La otra alternativa es que concluyó el trabajo o el servicio que dio origen al contrato, ¿ya? Que dio origen al contrato. Por ejemplo, yo contraté a Francisca para realizar un trabajo de auditoría. Para una auditoría súper puntual, una auditoría de recursos humanos. Terminó la auditoría, en medio de la auditoría Francisca quedó embarazada, pero ya se terminó la auditoría, la terminó el equipo y todo perfecto. Entonces, yo no puedo llegar a ir con la Francisca, sino que tengo que ir con esos antecedentes ante un tribunal laboral, explicar que terminó la función o el servicio que iba a brindar Francisca, se dio por terminado porque terminó la auditoría, presentar todos los antecedentes y ahí el tribunal recién puede decretar, sí, puede desvincularla. ¿Ya? ¿Se fijan que es más complejo? Y por último, cualquiera de las causales, o alguna de las causales disciplinarias del 160. Nosotros vimos el artículo 160, nos vamos a devolver acá, y nosotros vimos varias conductas disciplinarias acá que tenían que ver con las conductas de acoso sexual, de acoso laboral, con las injurias, con los actos inmorales, con la salida intempestiva del trabajo, con los perjuicios causados. Esas causales, yo lo tengo que demostrar, ¿sí? También pueden generar que se pierda este fuero maternal, pero las tengo que justificar debidamente. Es decir, una persona, por el simple hecho de haber tenido un hijo y estar con fuero, no quiere decir que puede insultar a los trabajadores, no puede decir que puede golpear a sus colegas, no quiere decir que puede no ir a trabajar, etc. ¿Ya? Aún así tengo que respetar ciertas normas y ciertos parámetros de conducta. No sé si ahí queda un poco clara la pregunta, Pirosca. Es decir, yo puedo terminar la relación laboral cuando se termine el contrato, pero tiene que ser decretado por un tribunal. Y eso a veces es burocrático y demora. Es por eso que es complejo. Este tema me ha tocado conversarlo con varios abogados cuando me tocó enfrentar esta situación con un personal precisamente a plazo fijo. Y la recomendación del abogado, de nuestro abogado como empresa, era que continuemos la relación laboral. Porque la inspección, en sí los tribunales laborales, suelen fallar generalmente en favor del trabajador. ¿Por qué? Porque una persona que queda embarazada requiere estabilidad laboral. Entonces se suele fallar en favor de la trabajadora, precisamente, para que ésta pueda mantener su empleo. O sea, si yo, por ejemplo, contraté a 2 personas a plazo fijo, se terminó el contrato y la despido a ella ¿por qué a ella y no al otro, por ejemplo? ¿Por qué la despedí a ella? Porque ella quedó embarazada, entonces se terminó el contrato y le quiero. Pero el otro también se le terminó el contrato y se lo renovaste. Entonces tú la estás despidiendo porque quedó embarazada y eso no se puede hacer. Por eso es complejo, es súper complejo y por eso lo falla un juez especializado en esto. Bien, vamos a seguir avanzando. Entonces, el empleador
que impida el uso del permiso postnatal, que me digan, no, tú no puedes tomarte el postnatal, o sea, ya nació el hijo, la hija, el postnatal parental, así que yo como padre también tengo derecho hoy en día a realizar un cuidado mixto cuando ya nace el bebé, o cualquier tipo de práctica arbitraria, nos dice la ley, el artículo 197, o abusiva, o sea, que yo básicamente interfiera o dificulte, imposibilite el uso del beneficio del postnatal, me van a sancionar desde 14 a 150 UTM. Si alguien me puede acotar a cómo está la UTM. Vamos a buscarlo acá rápidamente. Ya, la UTM está a 49.700, ya, vamos a ponerle 49.800 pesos por 150. 7.470.000 pesos se arriesga un empleador a pagar, hasta 7 millones, por impedir o generar cualquier tipo de imposibilidad para que se desarrolle el derecho del postnatal. Se fijan que la multa es alta precisamente porque está pensado en proteger la maternidad. Es un punto relevante. ¿Los padres adoptivos o madres adoptivas tienen estos derechos? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. ¿Qué pasa con los padres y las madres adoptivas? Bueno, una madre adoptiva, evidentemente no tiene derecho al prenatal. El postnatal está enfocado también en la recuperación de la madre, después de que nace el hijo, y su cuidado. Entonces, no debiese, lo desconozco la verdad, o sea, a ciencia cierta, tendríamos que revisar algún dictamen. La ley tampoco lo estipula. Así que tendríamos que revisar un dictamen de la Inspección del Trabajo en que se haga esta pregunta. ¿Qué pasa cuando soy madre adoptiva de un bebé que está recién nacido? Recién nacido. ¿Tengo derecho al postnatal? Evidentemente no al pre, pero sí al postnatal. Es una interesante pregunta. Vamos a revisarlo, Pirosca. Es una muy buena pregunta. ¿Qué pasa cuando la madre y el padre son adoptivos? La verdad es que yo lo desconozco el caso, no me ha tocado revisarlo, así que lo vamos a buscar, ¿ya? Hay que recordarlo, recordémoslo para que lo podamos revisar bien. Bien, entonces, cuando yo estoy entendiendo que el empleador en este caso está dificultando mi derecho, yo puedo denunciar este tipo de conductas a la Inspección del Trabajo, ¿ya? Y nos dice también que la Inspección del Trabajo puede proceder de oficio a este respecto. ¿Qué significa esto? Nosotros habíamos dicho que la Inspección del Trabajo era más bien reaccionaria, es decir, yo tenía que ir a denunciar para que actuara. No necesariamente, un día puede llegar de sorpresa la Inspección del Trabajo y nos puede solicitar los antecedentes de las personas que están con pre y postnatal. El prenatal es un descanso, en este caso, que yo tengo, que se va a establecer de 6 semanas antes del parto, que puedo ya comenzar a descansar. Y 12 semanas después de que nace en este caso el bebé. Y ese es el postnatal, previo al natalicio, posterior al natalicio. El prenatal, ojo aquí, se puede alterar, no es fija las 6 semanas. Se puede alterar en varios casos. El primero es que el parto sea anticipado, ¿ya? El segundo es que el parto sea retrasado. Es decir, yo tengo 3 semanas, pero me voy a mejorar un par de días después. Ahí se extiende el prenatal.
También se puede por la interrupción del embarazo, ¿ya? Por lo tanto, esta se puede ver alterada sin ningún problema. Por ejemplo, cuando el parto se produce antes de la semana 33 de gestación, o un niño que al nacer pesa menos de 1500 gramos. También se puede alterar en caso de que tenga 2 o más niños. Mario nos pregunta, ¿cómo calculo yo el 5.º mes de embarazo? Generalmente, todo esto, que también esto es súper importante, creo que nos aparece más adelante, yo todo esto lo tengo que presentar en conjunto a un médico. Tiene que haber una autorización de parte de un tercero, que es la persona que hace el seguimiento, ¿ya? Este médico, por ejemplo, es el que a mí me da el certificado para que yo pueda adelantar el prenatal, por ejemplo. Entonces, todos los cálculos no los realiza propiamente tal el trabajador, sino que se hacen en conjunto o a la persona que está encargada del área de salud, ¿no? Al médico que ustedes, ya sea privado o público, ¿ya? Y ahí se van haciendo los cálculos para poder calcular bien cuál va a ser la semana 33 de gestación, desde cuándo comienza, y todo esto nosotros tenemos que ir informándolo al empleador. Más adelante lo vamos a conversar, pero si se fijan, las excepciones que estamos dando son embarazos que pueden conllevar un nivel de riesgo mayor que lo habitual. Cuando voy a tener 2 bebés, gemelos, mellizos, etc., efectivamente es un embarazo que es más riesgoso que cuando voy a tener solamente un bebé. En ese caso también puedo adelantar el prenatal. Y el cálculo ahí varía. Cuando estamos en cualquier tipo de situación riesgosa, pasa por el médico y de ahí se tiene que informar al empleador, porque el empleador está obligado, por ley, a darme un puesto de trabajo que pueda desarrollar en mi condición. Por ejemplo, dar todas las opciones posibles. Por ejemplo, yo vamos a suponer que estoy embarazado y soy reponedor. Soy reponedor y quedé embarazado. Y evidentemente ya no puedo levantar mucho peso, subir y bajar las escaleras corriendo, podría ser muy riesgoso si me caigo, etc. Entonces, todavía no empieza el prenatal y el empleador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Por obligación, lo conversamos y el empleador lo que debiese hacer es cambiarme, por ejemplo, a la caja, a un lugar donde yo pueda estar sentado y pueda desarrollar de manera óptima mi trabajo. ¿Ya? Entonces ahí, como le menciono, no se suele estar solo en estas situaciones, sino que se trabaja directamente con el servicio de salud que se va informando. Los tiempos y los plazos en caso de que sea riesgoso, en caso de que se requiera anticipadamente, etc. ¿Ya? Como les mencionaba, si yo quiero terminar... vamos a llegar a la parte, ¿ya? De la lactancia. Efectivamente también es un derecho, pero vamos a llegar a esos puntitos que tienen que ver cuando, qué pasa, por ejemplo, con las salacunas que los empleadores están obligados a tener cuando tengo una cierta cantidad de mujeres en el trabajo. Qué es lo que pasa con las horas de lactancia, con el permiso que tengo para llegar 1 hora después y retirarme 1 hora antes del trabajo, que eso es efectivo. Pero todos esos detallitos los vamos a ir avanzando, ¿ya? Igual que legislación, yo sé que suelen surgir hartas dudas con esto, pero vamos por parte para que no nos compliquemos. Primero vamos a hablar del aspecto más general, pero está muy bien la acotación. En términos generales, el empleador está obligado, mientras esté lactando, a darme un horario, que es 1 hora antes y 1 hora después del inicio del término de la jornada laboral, para que yo pueda lactar.
Se entiende que no voy a llevar al bebé al trabajo, por lo tanto yo me retiro antes para poder llegar a mi hogar y ahí poder hacer el proceso de lactancia. También así tenemos varios detallitos, pero los vamos a ir conversando, como le digo, a medida que vayan surgiendo, ya que nos van a ir apareciendo acá. Entonces, para yo poder terminar un contrato, viéndolo desde el punto de vista de recursos humanos, desde el punto de vista como empleador, dijimos que tengo que sí o sí desarrollar el proceso judicial de realizar un desafuero maternal. Isabel también nos pregunta cómo se ve la hora de lactancia. La hora de lactancia siempre es al principio y al final de la jornada. No se suele ver al medio, pero también se puede llegar a pactar, por ejemplo, durante la hora de colación. Durante la persona a la hora de colación tienen más tiempo también. Esa es una obligación que tiene el empleador. Es una obligación que tiene el empleador, y no solamente el empleador, como acotación. Tengo una ex alumna en cuarto medio, que también es mamá, y ella como estudiante también tenía el derecho de retirarse más temprano de las clases para hacer valer su derecho de poder amamantar a su hijo. ¿Ya? En este caso, el empleador está obligado a hacerlo. Está obligado a hacerlo. Si en tu caso, Isabel, no te lo está entregando el empleador, bueno, lo primero que uno hace, como regla general, es conversar con tu jefe o recursos humanos para que se analice el tema y te puedan brindar esa hora que es un derecho. Si el empleador no lo está haciendo y no lo quiere hacer, recién ahí es cuando yo concurro a la inspección del trabajo, porque esa es una obligación. ¿Ya? Entonces, yo para poder desvincular a una trabajadora que tenga fuero maternal, sí o sí tengo que hacerlo a través de la autorización de un juez pertinente, ¿ya? Y a través de ese desafuero yo recién voy a poder desvincular. Isabel nos comenta que su trabajo está cerrado porque trabaja en una cadena de cine y no se puede. Bueno, efectivamente durante este periodo que sea de pandemia, esto ya no rige porque no estoy físicamente en el trabajo, por lo tanto no tengo un horario y me tengo que retirar antes. Pero cuando vuelvas, en caso de que tu bebé aún sea lactante, cuando se vuelva, no sé en cuánto tiempo, porque te digo si es que, porque no sé en cuánto tiempo se va a volver a la normalidad, ahí recursos humanos es el que tiene que brindar en este caso este derecho que tienes tú. Y se hace una modificación de horario, que también tiene que constar por escrito. ¿Ya? Se ve primero con recursos humanos, y como digo, si la cadena de cine en este caso no lo está permitiendo, si no lo está permitiendo, tengo que recurrir a la inspección del trabajo. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo dura el periodo de lactancia? No lo recuerdo precisamente, pero tenemos una fecha estimativa. Tenemos un periodo exacto en el cual, si no me equivoco, es hasta que el niño llega a cumplir los 2 años. Lo mismo pasa con las licencias médicas, que eso también es un tema relevante. Cuando mi hijo tiene una licencia médica, por resfrío, por lo que sea, esa licencia médica también vale para el tutor o la tutora, la mamá o el papá, el que esté a cargo en este caso. Entonces, por ejemplo, si el bebé se enferma, eh, tengo que... La licencia va a correr para los dos. Tengo entendido que en la lactancia también es el mismo periodo, que tengo este respaldo, este beneficio, mientras esté lactando. ¿Y a qué te refieres, Isaura, con que si se compensa? Deja buscarte acá. Ya, estás con el audio activado, Isaura. Me refiero, profesora, que, por ejemplo, nos contaba Isabel que ella en este momento no está trabajando y al parecer está en su periodo de lactancia, ¿cierto? Ahora, como es un tema de fuerza mayor, cuando ella vuelva, desde ese momento se retoma su periodo de Claro, en este lactancia, caso sus horas de lactancia, o sí. se tendría que retomar, pero las que no tomó,
no se compensan, no se recuperan. Es como si estuviera... ¿Sí? En este periodo igual, ya. Claro, como lo mencionan, en este caso No me había quedado claro, no sabía no si es ella durante este retroactivo. periodo... Es solamente mientras el bebé en este caso tenga cierta edad y se necesite. Mira, ahí Pirosca nos hace la acotación que, como le mencionaba, es hasta los 2 años, al igual que cuando se enferma. Muchas gracias por la confirmación, Pirosca. Por lo tanto, si, por ejemplo, vamos a ponernos extremos, vamos a ponernos muy extremos. El bebé Pirosca tiene 1 año y esta pandemia dura 1 año más, ¿ya? Y va a volver cuando el bebé ya tenga 2 años, no hay nada que recuperar. Si esto vuelve cuando el bebé tenga 1 año y medio, va a ser durante 6 meses. Pero siempre esto se ve directamente con recursos humanos para que nos puedan dar en este caso el tiempo que nos permite la legislación vigente, ¿ya? Como les digo, la inspección del trabajo en los tribunales, las empresas suelen respetar bastante esto porque las multas son altísimas. La legislación, el legislador cuando crea esta normativa, tiene el enfoque siempre de proteger la maternidad. Así que ahí tenemos que ser bien, bien cautelosos con lo que estamos haciendo cuando estemos a cargo de recursos humanos, ¿ya? Entonces, quedamos como conclusión que yo estoy obligado a desaforar para que yo pueda desvincular a una persona y eso tiene que hacerlo un juez propiamente tal. Ya no puedo yo llegar y desvincular a una trabajadora que se encuentra con fuero maternal. En caso de que yo despida a una trabajadora que cuente con fuero maternal, ojo ahí, y yo la despedí sin la autorización judicial, es decir, no fue desaforada, por lo tanto estoy cometiendo un acto fuera al margen de la ley, este efecto queda inmediatamente, esta medida queda sin efecto, se anula, no existe, no es válida ante los ojos de la ley. Por lo tanto, el trabajador, la trabajadora, sigue prestando servicios, ¿ya? En este caso, cuando me despidan, igual tengo que hacer valer mi derecho y me dan 60 días, casi 2 meses, para que yo pueda hacer la denuncia respectiva en la inspección del trabajo, ¿ya? Por lo tanto, a modo de conclusión, que nos queda menos de 1 minuto, yo sí o sí tengo que, para desaforar, hacerlo a través de un tribunal. Eso es en resumen. Vamos, la próxima clase, esto es bastante extenso, vamos a seguir avanzando con las dudas y vamos a responder todo esto durante la próxima clase.